Bueno, primeramente, será bueno dialogar acerca de una postulación que es la satisfacción. Esta postura se conoce como la sustitución penal, que es una doctrina bastante importante dentro del sector protestante o reformado, el cual muchos de nosotros abrazamos rotundamente, pero es bueno analizarla para conocer un poco más respecto a esta postura. El exponente que se encarga de desarrollar esta postulación es conocido como Anselmo, Anselmo de Canterbury. Él creía básicamente que el hombre había fallado totalmente ante Dios y se ocupaba un sacrificio digno, se ocupaba recuperar esa dignidad que Dios, como ser perfecto, inmutable, merece. Entonces, él en su plan de salvación, en su mente, coloca a Cristo como la satisfacción, como el castigo. La dignidad de Dios es necesaria que se recupere, entonces Él ofrece un sacrificio. La misma naturaleza de Dios, su perfección, su justicia, demanda que alguien pague por esa dignidad que ha sido afectada. Cristo viene y la paga. Pero aquí tenemos a San Anselmo de Canterbury, que él comienza a proponer una postura acerca de un pago, acerca de una sustitución penal, pagar el lugar de satisfacer la dignidad de Dios por medio de un sacrificio. Pero algo que debemos de considerar respecto a esta postura es la visión que San Anselmo tenía en su mente. Sus postulaciones son bastante evidentes acerca de la visión jurídica. Utilizaba él totalmente, usaba términos del instrumento romano y de la ley canónica del derecho romano para expresar la acción redentora de Cristo. Y él utiliza la palabra satisfactio, que habla de satisfacerlo, que tiene un contexto rotundamente social, un entorno social, económico, político de su entorno. Recordemos, si algunos conocen las postulaciones de San Anselmo, saben que él era un hombre que usaba las leyes, que confrontaba con esas leyes y proponía teología, evidentemente, desde esa visión. Entonces, los seres humanos, según San Anselmo de Canterbury, no son capaces de ofrecer algo, algún sacrificio para que la dignidad de Dios sea recuperada. No hay ningún ser humano capaz de ofrecer ese sacrificio. Entonces, solamente Dios, el mismo Dios, puede satisfacer la demanda del mismo. Solamente algo tan digno, tan puro, tan perfecto, puede pagar esa demanda de Dios. Y aquí es donde tenemos esa doctrina que San Anselmo de Canterbury propone, Canterbury, acerca del Dios que se hizo hombre. Y él lo menciona de manera de pregunta: ¿por qué Dios se hizo hombre? ¿Cuál fue la razón? Y él empieza a proponer todo esto. La razón por la cual Dios se hizo hombre es porque es necesario que Él mismo pague la dignidad que Él merece. Algo perfecto necesita perfección. Alguien perfecto necesita que alguien perfecto pague, satisfaga, la palabra en latín, satisfactio, que alguien satisfaga las demandas de Dios. Y es lo que San Anselmo comienza a proponer. Ahora recordemos la mente medieval, esa mente que sostenía la recompensa. Tenía que ser proporcional, o sea, el pago tenía que ser proporcional a la dignidad ofendida. Y esto tiene que ver mucho con el contexto del feudalismo. Si tú ofendías a un feudal, tenías que pagar por su dignidad, tenías que pagar más. Si tú robabas a un feudal, no era lo mismo que robarle a otro igual a ti. No, estás ofendiendo a un poderoso, estás ofendiendo a un empoderado. Y ahí es donde comienza San Anselmo en su mente y en su contexto, y obvio, conforme a la lectura bíblica que él hacía, a proponer esto. La ofrenda tiene que ser proporcional, tiene que ser de igual validez para que Dios se mantenga satisfecho.
La ofensa cometida contra el Señor del universo necesita una ofrenda de un nivel sorprendente, que ningún ser humano es capaz de obedecer, ningún ser humano es capaz de dar esa ofrenda. Entonces Cristo nace de una virgen, vive una vida sin pecado, sufrió y murió voluntariamente, y por tanto, Él acumula más méritos que ningún ser humano, que era necesario pagar la deuda que la humanidad tenía, y esa era la misión de por qué motivo Dios se hizo hombre. Al surgir la muerte de Cristo, Él satisfizo plenamente el poder de Dios. Los teólogos medievales estaban movidos por la figura del gran señor feudal, el poderoso señor feudal, que era el que tenía el poder, el potentado, la gloria y todo, cuya dignidad, si era lastimada y herida, tenía que ser pagado con la vida si era necesario. Ese es el contexto en el cual San Anselmo pues estaba. Él no estaba en un contexto como el de nosotros. Y él, a ver a Dios como un señor feudal, o al menos interpretarlo así bajo su contexto, como un gobernante, como un poderoso. Ahora, él llegaba a esas conclusiones. Decía, ¿cómo es posible que al señor feudal se le tema más que al mismo creador del universo? El mismo creador del universo, si al señor feudal se le paga con todo una ofensa, al creador del universo es imposible pagarle. Es imposible pagar la deuda que tenemos con él. Entonces, San Anselmo propone esta postulación, que sería la primera que estamos considerando. Hubo exponentes anteriormente en la historia de la Iglesia que abrazaron, que estuvieron pendientes totalmente de este tipo de teología, el cual es Atanasio y Ambrosio. Ellos decían que el cargo de lo que uno merece cargar lo llevó Cristo Jesús. La teoría fue perfeccionada cada vez más. Estos exponentes declararon eso, declararon que nuestro castigo lo llevó Cristo, pero San Anselmo comienza a proponer todos estos desarrollos teológicos con la finalidad de poder proponer lo que se conoce como la sustitución penal, que es una doctrina sumamente importante para los teólogos de la Reforma y para muchos teólogos medievales, que tomaron esta doctrina desarrollada por un gran exponente, San Anselmo de Canterbury, que se le conoce como uno de los primeros, o si no es el primero, que empieza a establecer lo que es la escolástica, y eso es bastante importante para empezar a comprender el desarrollo teológico. Entonces él en su famosa obra, Cur Deus Homo, o ¿Por qué Dios se hizo hombre?, muchos teólogos medievales posteriores empezaron a perfeccionar las postulaciones de San Anselmo de Canterbury. Y eso es algo que usted y yo tenemos que considerar. ¿Por qué motivo? Por la misma razón, o por la única razón, de que las doctrinas acerca de la sustitución o acerca de la expiación se van limando. Son posturas que se van limando, y cada uno de los teólogos conocidos dentro del sector protestante evangélico y aún católico romano van tomando estas postulaciones. Y San Anselmo fue un gran exponente que trata de mostrar qué ocurrió en la cruz. Ahora, ¿su postura cuál es? La sustitución penal. Es decir, que la dignidad de Dios fue afectada y alguien digno, totalmente digno, perfecto, santo y justo, debería de pagarle. En este caso, Él paga en lugar del pecador, que es Cristo Jesús. Se sustituye al pecador para recibir la deuda y pagarla por esa gran dignidad de Cristo. La dignidad de Cristo fue lo que sustituyó y aplacó lo que se conoce como la ira de Dios, la sustitución penal, que es un desarrollo bastante interesante respecto a esta postulación. Ahora, lo positivo de esta postura, que hay elementos positivos y hay elementos negativos respecto a esta postura. El problema con estas postulaciones, ya muchos exponentes de la Iglesia lo han propuesto y tratan como que de equilibrar su postura. Y yo creo que es algo que tal vez nosotros en nuestra mente como cristianos debamos intentar equilibrar las postulaciones, que muchas veces caen en un desorden impresionante. Y es donde usted y yo tenemos que proponer en nuestras mentes cómo equilibrar esto.
Ahora, lo positivo de esta postura es de que intenta tratar seriamente con el pecado del hombre. Intenta seriamente. El pecado del hombre es sumamente terrible, que no es posible pagarle a un Dios digno. Esa postura hace que nuestra mente tiemble, nuestro cuerpo, nuestro ser. No somos capaces de cumplir, no somos capaces de pagarle a Dios. Y es necesario que alguien pague, que nos sustituya. Y ese es Cristo Jesús. Solamente la dignidad de Dios podía pagar las demandas de Dios. Entonces la gravedad del pecado humano se remonta y se muestra por medio de esta postura. La gravedad del pecado del ser humano. El ser humano está en una condición terrible y esta postura de este teólogo nos muestra esto. Ahora tenemos una rebelión totalmente indigna y salvaje ante el creador del universo. La santidad de Dios es incambiable y la perfección de Cristo es la única que puede pagar nuestra deuda. Eso es lo que propone esta teoría de la expiación. Ahora, el hecho de la culpa, esta teoría de la expiación nos hace ver a nosotros que la culpa es algo terrible. Nos hace ver nuestro pecado, nos hace ver nuestras transgresiones a través de nuestra vida cristiana y antes de nuestra vida cristiana. Nos hace ver esa realidad en el pecado. Y es algo positivo dentro de la postura. Ahora, también enfatiza la obediencia de Cristo en su perfección, dignidad, en su vida, su vivencia, la vida de Cristo perfecta. Y Él recibe este castigo, nos sustituye a nosotros. Y eso es bastante imponente a nuestra mente para comenzar a comprender los detalles de estos aspectos. Muy bien, ahora vamos a ver el otro lado de la moneda, hermanos. Espero, si tienen alguna duda, algún comentario, lo pueden poner sin ningún problema. Ahora, respecto a esto, hay aspectos negativos en esta postulación de San Anselmo de Canterbury. Alguno dirá, pero si es perfectamente bíblica, ¿puede tener algún problema esta postura? Bueno, hermanos, yo creo en esta sustitución penal, la creo, pero soy testigo de que si esta doctrina la llevamos al desequilibrio, podemos crear una imagen de Dios incorrecta. ¿A qué voy con esto? Es cuestión de que usted lo analice y lo vea. La severidad de Dios. Es necesario conocerla. Pero también la misma escritura equilibra ese aspecto y dice la bondad y el amor de Dios. Ahora, aspectos negativos. Si alguien sobresalta esta postura, la exalta sobremanera, ocurre algo que es peligroso para la mente de los creyentes. Ver a Dios que no muestra misericordia y perdón sin él mismo, sin dañar su honor o majestad. Se pone demasiado énfasis, dicen algunos, en la divina majestad ofendida, negando el hecho de que Dios puede demostrar misericordia y perdón sin dañar su honor o majestad. Puede mostrar amor y misericordia, y algunos, ahí es donde comienza el debate sobre estas postulaciones acerca de la teoría de la expresión. Ahora, el problema es poner énfasis en un aspecto de la divinidad de Dios, de la divinidad y del carácter, el carácter de Dios, más bien dicho. El problema es enfatizar un carácter de Dios, y yo creo que ese es el problema de las teorías de la expiación. En sí no las teorías, el problema somos nosotros al enfatizar una teoría por encima de otra. Es decir, en esta teoría, enfatizar la ira de Dios, la ira divina. Dios asume en la mente de muchas personas, por un desequilibrio de esta postulación, un juez cruel y sanguinario
dicen algunos, cabe mencionar que no es lo que yo creo, sino que muchos sí lo han hecho, sí se han desequilibrado, pero ahorita vamos a comentar cuál es el énfasis de la sustitución penal que debe ser usada correctamente en nuestra predicación, debe de ser usada correctamente para mostrar, claro que sí, que el hombre es culpable, el hombre es pecador y Dios es sumamente digno. Eso es algo que el cristiano debe de entender y nosotros debemos de comprenderlo. Pero llevar a un extremo esta postulación llevará a cada uno de nosotros a mostrar un Dios solamente de ira. Y esa es una de las demandas y de las objeciones que hacen algunos exponentes de otros cortes tradicionales acerca de la sustitución penal. Entonces, la justicia de Dios puede ser vista desequilibradamente. Ese será un aspecto negativo. Pero debemos recordar que los aspectos positivos es que muestra la culpa, que muestra un Dios justo, un Dios santo, un Dios digno. Pero sobreenfatizar esta postulación puede llevarnos a eso, a mostrar un Dios totalmente severo y sin compasión, que es el error que muchos en la teología han caído. No porque lo propongan muchos teólogos reformados ni nada de eso, sino porque en la praxis o en la práctica de la predicación o de la comunicación de los atributos divinos por medio de la oratoria, se comete el error de exponer un carácter o un atributo divino por encima de los demás. Yo creo que las teorías de la expiación, al menos en mi comprender, pueden ayudarnos a equilibrar todo esto, a equilibrar todas estas postulaciones para saber en qué momento hablar de la ira y en qué momento hablar del amor de Dios. Ahora, estaba empapada esta postulación o está empapada de conceptos de castigo y deuda, utilizando el término que mencioné al principio, satisfactio, que hace honor, obviamente, a la ley romana y hace honor al feudalismo. Hay un foco, tal vez en esta teoría, dicen algunos, un poco desproporcionado por el contexto cultural al cual, en el cual se expone esta postura teológica.